Yo soy Journey, este es mi canal de YouTube. Hoy me gustaría compartir con ustedes un nuevo video de papiamiento Shen y 79. Papiamiento Shen 79, sí. Y hoy con unos idioms, unas expresiones en papiamiento. Y de verdad, tengo que dar las gracias a mis primas Joama y Jazz, que de verdad son mis primas que siempre cuando tengo un video de papiamiento, ellas me apoyan, me ayudan, me dan un montón de palabras y este video no podía ser posible sin la ayuda de ellas. Incluso una amiga de Joama, mi prima Joama, que lo ha ayudado un montón, que me ha mandado un montón de... Yo la verdad no sabía que en papiamiento existía tanto idioms, tantos dichos así, idioms es en inglés. En mi trabajo, en mi escuela estoy trabajando con esas partes ahora en inglés, entonces yo dije, sería muy chulo también tratarlos en mi idioma original, que es papiamiento. Pensaba que iba a encontrar unas que podían existir igual que en inglés, pero creo que no, ninguno. Pero bueno, antes de empezar me gustaría invitarte a que te suscribas a mi canal, dale like a mi video. También te invito a que sígueme en mis redes sociales, que tengo Facebook, Instagram y TikTok. Y si te gustaría aprender mucho más de papiamiento, tengo una escuela online. Sí tengo un lugar abierto todavía, así que si tú te gustaría aprender papiamiento, escríbeme que con gusto empezamos rápido a aprender más. Bueno, uno de los dichos que a mí me gusta mucho es este. Scupide en l'aira, tacaide en bocara. Scupide en l'aira, tacaide en bocara. Por ejemplo, si escupes arriba, la saliva se cae en tu cara. Quiere decir, si hablas de algo o pretendes ser la mejor, vas a mostrar que no es así. Otro que usamos muchísimo, sopi purata salisalo. Sopi purata salisalo. La sopa, si haces la sopa rápido, sale sal. Eso quiere decir que si vas a hacer algo súper rápido, sin pensarlo dos veces, seguramente el resultado sería negativo. Sopi purata salisalo. Otro bastante famoso es pisca tahoga pa su boca. Pisca tahoga pa su boca. Un pez se ahoga, puede ahogar por su boca. Eso quiere decir que tu boca te puede meter en grandes problemas. Tu boca te puede meter en grandes problemas. Pisca tahoga pa su boca. Otro más. Cachó cutaladra no te morde. Cachó cutaladra no te morde. Pero que ladra no muerde. Creo que también está en español, ¿no? Por ejemplo, alguien que habla tanto, no hace absolutamente nada. Esto también. Hopiskuma poco chocolate. Hopiskuma poco chocolate. Mucho espuma, pero poco chocolate. Alguien que le gusta hacer como que es gran cosa y realmente es nada. Hopiskuma poco chocolate. Porco ta frega su lomba na muralla limpi. El cerdo se limpia la espalda en un pared limpio. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir una persona problemática. Busca para tapar todas sus cosas malas. Que busca esconder todas las cosas malas que ha hablado de una persona. Porco te busca muralla limpi. Paja si se loma sushi limpi. Macaco saco a palo eta subi. Macaco saco a palo eta subi. El mono sabe muy bien cuál palo subir. Eso quiere decir que una persona que sabe muy bien dónde hacer sus tonterías o con quién hacer sus tonterías. Orragai hañagente. Orragai hañagente. Eso en sí, el gai es el gallo de la gallina. El toc. Cuando consigue diente, porque el gallo nunca de su vida va a conseguir dientes. Por ejemplo, cuando pides permiso a algo y alguien te va a decir no te voy a dar permiso, ese permiso no te voy a dar nunca. Entonces te va a decir, orragai hañagente. Nunca vas a conseguir ese permiso. Nunca te voy a ayudar con eso. Nunca te voy a dar eso. Es más entre como padres y hijos. Es más en algo entre padres y hijos. Por ejemplo, tu hijo te dice,
mamá, necesito 100 euros. Te va a decir, nunca. Ahora, gaya gente, me te una 100 euros. Y con esto, el último, tengo un montón de verdad que creo que esto vamos a trabajar un par de semanas en esto porque tengo un montón, pero no me gusta que mis videos sean tan largos, así con esto, el último. Tantenco anoche no será, carrera di vina no te acaba. Tantenco anoche no será, carrera di vina no te acaba. Hasta que la noche no se termina, un vina, los renos, no sé si dice los renos, no terminan su carrera. Eso quiere decir más o menos una persona activo, hasta que no logra, no se detiene, no frena, sigue ahí. A ver, ¿te gusta este video? ¿Te gustaría aprender más? Que tengo muchísimo más, así que déjame saber y con gusto. La próxima semana, más de esto. Nos vemos.